fondo se callen. Acusa con tu mamá. Bueno, gente, muchas gracias, bienvenidos. Hoy es un día particular. El doctor Manso viene preparando algo que desde hace mucho tiempo él tiene en la cabeza. Yo como discípula de él he escuchado historias durante toda mi formación de cómo fue tal cosa, cómo fue tal otra, ¿no? Y eso generó en mí en su momento una pertenencia muy grande, ¿no? al departamento, a la profesión, el hecho ese de tener esa visión que él ha tenido siempre y el hecho de conocer la historia de nuestro departamento, de cómo se formó, de cuáles fueron los grandes hitos, la capacidad esa de reconocer que cada cosa que fue pasando fue, bueno, el antes y el después de esto, digamos, qué se generó, cómo fue, por qué fue, gracias a qué fue, que te da la capacidad de proyectar, de saber a dónde estamos parados y demás. Así que bueno, ahora después de haberse retirado ha tenido tiempo para consolidar toda esta información y nos pareció que era excelente la oportunidad para compartirla con el departamento. Hay mucha gente nueva, hay muchos que probablemente no lo han tenido ni de profe. Los más jóvenes me habrán tenido a mí. Qué placer. Ya te tocará a mí. Ya te tocará. Ya me tocará cuando digan, capaz que no la tuvieron a él. Así que, bueno, aprovechen esto, hagan preguntas. Nos acompaña también el doctor Murature, que también ha sido un profesor de la casa y que estuvo durante mucho tiempo haciendo historia en hemoderivados, donde también fue un antes y un después. Así que, bueno, excelente la oportunidad que tenemos para conversar con los dos. Para los que no tienen el placer de conocerlo desde antes al doctor Manso. El doctor Manso es profesor emérito de nuestra casa. Era el profesor de farmacotecnia 1 históricamente, y bueno, fue el creador, el mentor del Centro de Información de Medicamentos. Yo recuerdo el primer congreso al que asistí cuando empecé a trabajar acá, había entrado, no sé, hacía 2 semanas acá, estaba el Simposio Internacional de Información sobre Medicamentos, ¿se acuerdan? Sí. Fui con una amiga y nada, en medio de la charla, pide la palabra el doctor Manso, que yo lo conocía de hacía 2 semanas, se para y empezó a decir que se necesitaban canales independientes, información de medicamentos. Yo tuve una charla y decía, ¿qué lo estoy diciendo? Y poco tiempo después surgió el CIME, que digamos era esa idea concretada en realidad, ¿no? Y así como eso, digamos, esa capacidad, bueno, él ha sido mi director de tesis, un padre académico, que tengo todo el cariño y el respeto del mundo. Así que bueno, Muchas gracias. Bueno, yo lo invité a Domingo para no ser el único anciano de la tribu. Pero bueno, aquí estamos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación de Eugenia y Santiago. Para hablar un poquito de toda nuestra historia, tenemos algunos ejes que podemos utilizar para, bueno, destacar la cronología entre el año 1958 y la actualidad. Vamos a hablar un poco de la evolución de los planes de estudio, es decir, de dónde partimos y hasta dónde llegamos, y sobre esa base, bueno, ir identificando cuáles han sido los hitos en las sucesivas décadas que han ido, digamos, marcando la evolución de nuestro departamento hasta ser lo que en la actualidad hemos, con la nueva denominación, ser un departamento de ciencias farmacéuticas. Así que bueno, en el año 1958 se crea el Instituto de Ciencias Químicas. Anterior a ello, las carreras de farmacia y bioquímica se dictaban, eran parte de la Facultad de Ciencias Médicas. Yo creo que no se llamaba de Ciencias Médicas en esa época todavía, sino de Medicina probablemente. Y bueno, la carrera de farmacia tenía una extensión de 4 años y a posteriori, con 2 años más, se egresaba también como bioquímico. Es decir, los bioquímicos tenían que ser previamente farmacéuticos. Bueno, acá surge la pregunta
¿por qué Instituto de Ciencias Químicas? Es decir, quedaría implícito que la carrera de farmacia, las ciencias farmacéuticas, serían parte de las ciencias químicas. Ese es un tema que vamos a ir analizando a través de, digamos, la descripción de la secuencia de la evolución del departamento. Probablemente, bueno, debemos decir que en ese momento se había creado el CONICET años antes y había, digamos, una efervescencia por desarrollar en particular las ciencias básicas. Entonces allí hubo, digamos, una participación de la gente del CONICET interaccionando con las nuevas autoridades del Instituto de Ciencias Químicas. Tal es así que se enviaron un par de profesores a hacer tesis doctorales en La Plata, en la Universidad de La Plata, y a posteriori a hacer un posgrado en Alemania. Por ejemplo, todas esas iniciativas incidieron en que esa gente viniera luego y se incorporara al nuevo instituto. Allí, bueno, el caso del doctor Estarico y su esposa, el doctor Bertorello y su esposa María Martínez, que fue uno de los pioneros de nuestro departamento. Yo me recuerdo, yo ingresé en el año 1963 y ya, por ejemplo, en el segundo año, química orgánica, la dictaba el doctor Bertorello y físico-química el doctor Estarico, que entonces habían sido formados con esa estrategia. Bueno, entonces nosotros éramos considerados como parte de las ciencias químicas en esa etapa. Bueno, la política institucional entonces del nuevo instituto era desarrollar docencia e investigación en ciencias químicas, incorporar docentes con dedicación exclusiva, introducir planes cuatrimestrales, es decir, que el docente tuviera un cuatrimestre libre para hacer investigación, desarrollar el posgrado académico, es decir, el doctorado. Se pretendía lograr una masa crítica para que la universidad considerara el pasaje de instituto a facultad. Esa era una de las metas entonces a lograr. Se privilegió la investigación básica y se implementó una biblioteca adecuada, es decir, eso también fue muy importante, la adquisición de información. Y allí, bueno, también nosotros los jóvenes de esa época, pudimos participar e ir incorporando literatura específica de la carrera de farmacia. Y bueno, ahí se crearon los departamentos académicos, es decir, pasar de las cátedras aisladas a una unidad administrativa académica que estuviera conformada por asignaturas afines, así como ya vamos a enumerar todos los departamentos que se incorporaron en esa época. En el año 1961 se formula el plan cuatrimestral, es decir, en concordancia entonces con esta política que habíamos definido. Allí, bueno, se desarrollan las carreras de farmacia y bioquímica como carreras independientes. Es decir, había un ciclo básico común donde los bioquímicos tenían que hacer algunas asignaturas más que los que íbamos a la parte farmacéutica. Es decir, tenían una física 3, una matemática 3 y 2 físico-químicas que los farmacéuticos no cursaban. Entonces la carrera de farmacia era de 4 años y la de bioquímica era de 6 años. Fíjense que farmacología se cursaba en bioquímica, pero no se cursaba en farmacia. Y también que los farmacéuticos no podíamos acceder a la carrera doctoral. Es decir, si queríamos hacerlo, tendríamos que hacer la matemática 3, la física 3, es decir, completar el ciclo básico como lo hacían los bioquímicos. Yo cursé las 2 carreras y siempre, irónicamente, digo que en bioquímica faltaba corte y confección como asignatura, porque teníamos demasiadas asignaturas. Bueno, esas serían entonces las características del plan cuatrimestral que se implementó en el año 1961. Probablemente haya sido el primer plan cuatrimestral en la universidad, es decir, ya con el criterio de que los docentes tuvieran un cuatrimestre libre
para hacer investigación. Bueno, entonces surge en esa década entonces también la organización departamental. El tema es así: los departamentos de físico-química, química-orgánica, química-biológica, quedaron, digamos, allí se incorporó toda gente nueva, es decir, no había docentes antiguos de la dedicación simple, como ocurrió en nuestro departamento y quizás en el departamento de bioquímica clínica. Entonces, hubo un rápido desarrollo de los departamentos de las disciplinas básicas y en el caso nuestro, digamos, el desarrollo fue mucho más lento. Se incorporaron en esa época entonces el doctor Héctor Giuliani, que venía de química orgánica de productos naturales, y la doctora María Bertorello, que también era química orgánica y accedió entonces a crear un núcleo en el área de la química analítica de medicamentos, y el doctor Giuliani en la asignatura farmacognosia. Esos fueron los únicos núcleos donde se comenzaron a formar recursos humanos en el departamento, y las demás asignaturas eran, digamos, profesores de educación simple, que no, por diversas razones no hacían investigación. Bueno, el otro punto es que los directores eran designados a vista, es decir, que no había un plazo de terminación de su mandato, de modo tal que una vez que fueron designados quedaban allí. Y bueno, esa evolución más rápida en algunos departamentos y más lenta en otros vino, digamos, a producir una clasificación donde el departamento de farmacia y el de farmacología los habían calificado como departamentos chicos y los otros eran departamentos grandes. Esto, bueno, incidía en cuando había puntos docentes para discutir, presupuestos, etc. Bueno, los más pequeñitos recibíamos menos que los grandes. Bueno, en el año 1966 se crean los planes de estudio de las llamadas licenciaturas. Aquí ya se había incorporado el doctor Raúl Caputo como director del instituto y bueno, él tenía así mucho prestigio como investigador y pudo imponer entonces rápidamente esta idea de que todas fueran licenciaturas, con una extensión de 5 años, es decir, bioquímica dejó de ser esa carrera extensísima de 6 años y pasó a una extensión de 5. Sin embargo, nuestra carrera quedó en realidad con 4 años más el practicanato, es decir, 4 años y medio. Todas las demás licenciaturas tenían electivas y la nuestra quedó sin ningún electivo, solamente con, digamos, asignaturas obligatorias. Lo importante allí que se introdujo ya anatomía y fisiología como asignatura, farmacia química, que es así se dictó en nuestro departamento, y farmacología, que se dictaba en el otro. O sea, las otras 2 asignaturas eran externas al nuestro. El otro punto favorable fue que podíamos acceder al doctorado, es decir, los egresados de nuestra licenciatura podían acceder al doctorado. Y bueno, nuevamente la denominación química farmacéutica, es decir, como que estaba implícito que la farmacia era parte de la ciencia química. Bueno, así repasando los principales hitos entonces de la década del año 60, que fue muy rica, como hemos venido comentando, el plan cuatrimestral, luego el plan de las licenciaturas, el acceso al doctorado de nuestros egresados, y la designación, como habíamos dicho, de los profesores Héctor Giuliani y María Martínez de Bertorello, que conformaron los primeros núcleos de formación de recursos humanos. Yo hice mi doctorado con la doctora María Martínez de Bertorello. Y la adquisición de bibliografía que habíamos señalado, que la biblioteca se había adecuado muy bien a esta política y era muy importante disponer de información para
de las diversas áreas de investigación que se venían desarrollando. Bueno, en la década del 70 tiene pocos aspectos por algunas cuestiones que las comentamos rápidamente. Lo favorable fue que en el año 1971 ya hubo una masa crítica de recursos humanos que habían accedido ya como profesores con el título de doctor, y la universidad accedió a que se creara la Facultad de Ciencias Químicas. En el caso nuestro, ya dio sus frutos la formación de recursos humanos. En esa década hubo 5 tesis doctorales en el departamento y se incorporaron nuevos profesores adjuntos con dedicación exclusiva. Bueno, de los años 73-76 hubo allí un parate, es decir, ingresaron viejos profesores que habían sido cesanteados en 1955, fíjense ustedes, inclusive el decano era de esa época, así que hubo allí una situación de que, bueno, quedó todo muy estancado. Y bueno, en el año 76, ya cuando cambia el gobierno hacia la toma de los militares, se pudo concertar que un viejo profesor de bioquímica clínica que no estaba en Córdoba, pero accedía ya, digamos, como decano, que se mantuvo cierto hasta casi la época democrática, ¿no? Así que por lo menos se mantuvo un estancamiento, pero no hubo, digamos, un conflicto así tan importante como había ocurrido en el periodo anterior. Pero bueno, como ven, no hay muchos hitos para destacar. La década del 80, ya aquí tenemos varias cosas para comentar. Esto fue del año 82, el decanato del doctor Pérez, la elección de los directores del departamento, un mandato por 2 años y eran elegidos por los docentes, y ya se conformó la primera idea del consejo departamental, que después se consolidó ya en la época democrática. Bueno, la creación del CEQUIMAP fue un hito importante para la facultad porque se discutía, había departamentos que promovían que las licenciaturas tenían que ser de tipo académico. Es decir, no se buscaba darles una salida que pudieran pasar a ejercer la profesión en los sectores productivos. Y había, particularmente en química orgánica, se discutía la necesidad de que se formaran los licenciados para darles una salida también hacia, no todos iban a los posgrados, sino hacia los sectores productivos. Es ahí entonces donde se crea el Centro de Química Aplicada, que bueno, se sigue manteniendo en la actualidad. Ya en el año 86 creamos la carrera de magíster en la facultad. Fíjense que la universidad no tenía esta carrera, primero hubo que aprobar la carrera a nivel de la universidad y después en la Facultad de Ciencias Químicas. Fíjense que, paradójicamente, esta sea la facultad que menos ha producido magíster en relación a otras facultades de la universidad. Y el otro hito importante fue la creación del ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica, es decir, un foro de reuniones semestrales o anuales de todas las facultades del país de farmacia y bioquímica. Fíjense que esto fue una iniciativa del decano de la Universidad de Rosario, y la segunda reunión la hicimos el Colegio de Farmacéuticos, nos auspició que hiciéramos la reunión en el hotel que tienen ellos en Villa Carlos Paz, y allí se fundó el ECUAFIP, que fue uno de los primeros entes coordinadores así de facultades. Así que eso, bueno, tuvo una incidencia interesante, porque en cada reunión que se hacía, digamos, en las diferentes sedes de las facultades, se invitaba a los colegios profesionales, o sea, era la oportunidad en que los académicos pudieran, digamos, discutir y analizar cuestiones de
la parte académica y la parte profesional. Bien. Bueno, comenzamos a formar recursos humanos en el área de farmacotecnia y se empezaron a incorporar ya equipos específicos pero menores, es decir, no podíamos en ese momento incorporar equipos ya de mucho valor. Y bueno, esto es lo que yo quiero señalar, que el doctor Murature, aquí presente, que ya era profesor adjunto en ese momento, surgió la posibilidad de que pudiera pasar al laboratorio de hemoderivados como director técnico. Y fíjense ustedes que el director de hemoderivados era un médico en ese momento, y el médico había traído, como por caso supongo que se trabajaba con plasma sanguíneo, hemoterapeuta, es decir, había un conjunto allí de médicos insertos en el laboratorio. Entonces la incorporación del doctor Murature trajo aparejado lo que sería un antes y un después en el departamento. Esto yo lo quiero comentar porque ya a esa altura nosotros estábamos consustanciados con lo que el desarrollo temprano que hizo la industria farmacéutica de las Good Manufacturing Practices. Es decir, que fue una filosofía que se aplicaba a la producción tanto de bienes y servicios y que, digamos, se basaba en definir los procesos sobre la base de una secuencia de operaciones bien definidas y que debían validarse, de manera tal que la secuencia de operaciones conducía a un proceso que debía llevar a resultados esperados. Y lo importante aquí es que si se repetía N veces ese proceso basado en operaciones validadas, siempre debía llevar a los resultados esperados. Entonces, en la industria, estos eran los insumos que podían desembocar en un medicamento o podía ser una muestra analítica y aquí salía un resultado. Es decir, tanto producción de bienes como producción de servicios. La implementación de esta filosofía en hemoderivados tuvo, digamos, una trascendencia muy importante. Y bueno, además, Domingo Murature, digamos, pudo interaccionar y llevar a otros farmacéuticos, inclusive se hicieron varios magísteres y hasta un doctorado en el laboratorio de hemoderivados, ¿no es cierto?, por toda esta nueva filosofía que se incorporó. Bueno, si volvemos entonces, a ver si nos quedó algún punto. Creación del EQUAFID, el pasaje del doctor Murature a hemoderivados, y comenzamos ya a hacer un análisis de que se debía reformar el plan de estudio, digamos, conformado como licenciatura en química farmacéutica. Se recibieron puntos docentes, es decir, hubo una discusión ya de que si había algo escrito que debía haber departamentos chicos y departamentos grandes, como obviamente no había nada escrito, se dijo, bueno, démosle más puntos a los chicos que a los grandes. Es decir, que tratar de ir hacia una equivalencia. Así que eso tuvo impacto también en el departamento. Y bueno, se había jubilado el profesor Paraje, que daba higiene y microbiología, una muy buena asignatura, pero bueno, tenía dedicación simple, y se incorporó la doctora Inés Alvesa ya al departamento como microbióloga. O sea que se comenzaron también a formar recursos humanos en esa área. Bueno, eso que les decía, que habíamos comenzado a discutir la posibilidad de reformar el plan de estudio de nuestra carrera, tuvo incidencia. También participamos justamente en enero de 1990 en la primera conferencia sobre educación farmacéutica, conferencia panamericana de educación farmacéutica, que era patrocinada por la Oficina Sanitaria Panamericana, es decir, por la, ¿no es cierto?, parte de la Organización Mundial de la Salud, y por profesores de Estados Unidos que eran, digamos, el sector así de avanzada en el área, digamos, de atención farmacéutica, todas las nuevas
aspectos que conformarían las posibilidades de interacción, digamos, en la dispensación de los medicamentos, etc. Fíjense ustedes que entre los vistos buenos de la resolución denominada del Consejo Directivo nuestro, cuando se aprueba el plan de estudios, se señala que la evolución que han experimentado las ciencias farmacéuticas, aparece la palabrita esa, en las últimas décadas, de la que han emergido nuevas disciplinas, plantean la necesidad de su incorporación en los planes de estudio. Es decir que esto fue, digamos, muy interesante, que pudiéramos proponer reformas ya para incorporar nuevas asignaturas en los planes de estudio que reflejaran el progreso que se estaba haciendo en toda la dinámica de la farmacoterapia. Entonces ya este plan contempla una secuencia de desarrollo de los conocimientos mucho más racional y se incorporan a los atributos clásicos que debían tener los medicamentos, que se conformaban con estas tres palabras. Es decir, si uno iba a una farmacopea, por ejemplo, de los años 50, 60, se hablaba de la identidad, la pureza y la potencia que debían tener los medicamentos. Y a eso se le agregaba la conservación, es decir, algunas palabritas de cómo se debían conformar. La racionalización de lo que conocemos como estabilidad se incorporó como requerimiento de los atributos que debían tener los medicamentos, y el desarrollo de la farmacocinética y la biofarmacia permitió que estos parámetros de eficacia, seguridad y confiabilidad se pudieran medir, digamos, cuantitativamente. O sea que todo esto se incorporaba dentro de los atributos que debían tener los medicamentos, y eso se debía reflejar en los planes de estudio. Este es el ciclo superior de ese plan 90, y fíjense que se incorpora dos asignaturas. Esto lo habíamos logrado analizar con el doctor Orsín, del Departamento de Farmacología, la posibilidad de dar en forma horizontal los conocimientos de anatomía, fisiología normal y fisiología patológica. O sea, capacitar entonces al alumno para entender, ¿no es cierto?, la farmacología en individuos normales y ya la farmacoterapia, es decir, dentro de las patologías. O sea, hubo dos cursos de esta asignatura, se incorporaron dos farmacologías, con la idea que la segunda debía incorporarlos a los farmacocinéticos. Se introdujo una nueva, hubo dos farmacias químicas, y lo novedoso es que además de la formación que se venía dando a los farmacéuticos por su principal salida laboral, que era la farmacia comunitaria, introducir ya aspectos de la farmacia hospitalaria y de la farmacia industrial. O sea que esto fue otro de los hitos de ese plan de estudio. Yo siempre digo que ahí se alinearon los astros y nos permitieron tanto en los aspectos de discusión interna como con la facultad lograr este plan de estudio. Fíjense ustedes que teníamos que dictar entonces 10 asignaturas y el practicanato. Entonces salimos a decir a la facultad: nosotros tenemos más asignaturas que profesores. Por favor, denos puntos docentes, porque si no, no podemos abordar el plan de estudio. Así que ese fue, tuvimos que poner las pinturas de guerra y salir a discutir este aspecto, que siempre es un aspecto muy, muy duro. Aquí, digamos, pudimos incorporar ya una secuencia mucho más racional en el desarrollo del conocimiento para nuestros farmacéuticos, y a partir de lograr, ¿no es cierto?, conocer la acción de los fármacos en los seres vivos sanos y enfermos, se pudo acceder a que las farmacotecnias pudieran ya incorporar el diseño de los medicamentos, digamos, como el eje central del desarrollo de las asignaturas, de manera tal que, como lo vamos a señalar un poquito más adelante, los farmacéuticos adquirieran ya
un conocimiento detallado de la acción de los medicamentos en los receptores. Esto es importante porque todos estos parámetros que se fueron incorporando como atributos de los medicamentos hacían que lo que antes era el centro de la escena de la carrera, que era el medicamento, también se incorporara la acción del medicamento en el sujeto receptor. Inclusive el sujeto receptor en su entorno social, que era un aspecto también que debíamos incorporar en los conocimientos que debían tener los farmacéuticos. Fíjense entonces que nuestros farmacéuticos podían acceder a un conocimiento detallado de la etapa farmacéutica, es decir, la liberación y la absorción de los principios activos del medicamento, si era una acción local, su acceso a la biofase. Bueno, volvemos. Como les decía, lo que se conoce como la secuencia RASME ya era parte de los conocimientos de los farmacéuticos y por digamos, los conocimientos previos le daban al farmacéutico la posibilidad de acceder a analizar a nivel molecular todos estos eventos como eventos cinéticos, que yo creo que es el aspecto más importante que en la actualidad también sigue distinguiendo a nuestros egresados. Es decir, cuando definimos el farmacéutico debemos destacar que es el más capacitado para entender la acción medicamentosa a nivel molecular. Entonces, ya el dictado de las asignaturas como farmacotecnia 1 y 2 permitía pasar como uno de los ejes, ¿no?, la optimización del diseño de los medicamentos para lograr la máxima eficacia, la máxima seguridad y la máxima confiabilidad. Así que todo esto, bueno, fue, yo creo, un punto importante con el desarrollo de este nuevo plan de estudios que pudimos implementar ya en los años 90. El expediente también contemplaba reformas en los planes de los bioquímicos, o sea que los dos departamentos coincidieron en hacer reformas a los planes de estudio, es decir, salir del viejo plan de las licenciaturas académicas de los años 60. Bueno, otro ítem que podemos ahí señalar es que hubo un crédito del BIT allá por los años 92. El doctor Gerardo Fidelio era el secretario de Ciencia y Técnica en ese momento y tuvo, digamos, una muy buena disposición para que nosotros pudiéramos acceder, por ejemplo, a equipos ya específicos para nuestro departamento. Allí se incorporó el equipo de análisis térmico y los equipos de disolución estandarizados, disolución de comprimidos, cápsulas, etc. Y bueno, teníamos equipos hechos por nosotros que obviamente no estaban estandarizados. Y bueno, la incorporación de esos equipos fue muy importante. Pudimos también a posteriori incorporar, por ejemplo, un liofilizador, una campana de flujo, es decir, se fueron incorporando equipamientos específicos para el desarrollo del departamento. También es de esta década, eso que comenté de la reunión panamericana de educación farmacéutica, que se fueron haciendo sucesivas reuniones, inclusive hicimos una en Buenos Aires, y realmente era un foro muy interesante porque esta gente de la Oficina Sanitaria Panamericana maneja, ¿no?, íntegramente todo lo que sería el suministro del medicamento y el efecto de los medicamentos en las poblaciones, o sea, todo lo que sería la farmacoepidemiología, ¿no es cierto? Toda esta gente era muy, digamos, muy consustanciada con la historia, con el entendimiento de todos esos procesos. La creación del CIME es de esa época, y bueno, el CIME está funcionando en la actualidad. La creación de COIFA. COIFA es una conferencia que originalmente fue hispanoamericana de facultades de farmacia y después se incorporó Brasil
y Portugal, y fue iberoamericana. Esto fue del año 92 y se constituyó en un foro, digamos, de análisis de muchos aspectos vinculados, ¿no es cierto?, tanto a la enseñanza como a las legislaciones, etcétera, entre toda Latinoamérica y los países europeos, ¿no es cierto?, España y Portugal. En la actualidad, Marcela y María Eugenia serían las que tienen a cargo, digamos. Y justo mañana y el sábado hay unas jornadas de COIFA, donde participan varios docentes del departamento. O sea que fue un foro también muy... Marcela actualmente es muy interesante. La vicepresidenta. Bueno, la distribución equitativa de auxiliares en docencia, eso internamente también yo creo que hay que destacarlo, porque antes, bueno, cada profesor tenía a su disposición sus auxiliares y se utilizaban el dictado de las asignaturas. Entonces, bueno, había asignaturas con muchos auxiliares y otras con pocos, y ahí, bueno, en función del número de alumnos que debían atender en cada asignatura y del número de actividades, se sacaban unos índices que permitían entonces que todos los profesores auxiliares tuvieran una carga equivalente. Que seguimos o sea que, seguimos usando el día de hoy. Sí, hay que destacarlo. Bueno, así como hablamos de la incorporación del doctor Murature en hemoderivados, otro hito fue que el doctor Carlos Chiale había hecho su tesis doctoral en productos naturales con el doctor Giuliani y se iba a incorporar como profesor adjunto, pero surgió entonces una interacción con el entonces que estaba en el directorio de ANMAT en Buenos Aires, el doctor Orsinger, y bueno, se concertó allí la incorporación del doctor Chiale en el INAME. Y creo que ahí se creó el INAME. ¿Cómo? Cuando fue él, se creó el INAME. Se creó el INAME, pero eso sí fue muy interesante porque ya estaba toda la política de medicamentos genéricos que había que legislarlo, etc. Y bueno, el doctor Chiale tuvo, digamos, mucha trascendencia en el INAME y después fue también director de ANMAT. Pero lo que yo quiero destacar es que la nueva farmacopea, él lideró hacer una nueva farmacopea. La edición de la sexta edición nuestra era de los años 60. Como es una ley nacional, estaba firmada por Videla, era el presidente en ese momento. Y de ahí en más no se había hecho ninguna séptima edición. O sea, empezamos muy bien, ¿no? En el siglo XIX hicimos la primera farmacopea y como buenos argentinos no mantuvimos la secuencia. La séptima edición se conformó ya con un formato, digamos, que muy moderno, es decir, como es la de Estados Unidos, la farmacopea europea, la farmacopea japonesa. Y allí pudimos participar, bueno, primero los más antiguos, y después se fueron incorporando docentes nuestros. Los porteños decían que los cordobeses invadíamos Buenos Aires cuando había reuniones de farmacopea. Eso es muy importante porque acá hay una doble flecha, es decir, la persona que participa en codificación de fármacos y medicamentos contribuye y a su vez se enriquece, ¿no? Así que el impacto es doble, ¿no? Esto fue entonces liderado por el doctor Chiale y bueno, hay que destacarlo como un aspecto muy interesante para nuestro departamento. Bueno, en ese momento yo creo que yo había hecho ese gráfico de cómo se había evolucionado la formación de doctores en la década de 70, década del 80 y década del 90. Y ahí hacíamos la proyección de qué se podía esperar para 2001-2010. Y estos eran los nuevos magíster que se habían formado a partir, digamos, de la creación de la carrera. Y esta era la proyección entonces estimada. Fíjense que después vamos a ver un gráfico más moderno. Esta predicción se tradujo después en la práctica, pero la de los magíster no. Es decir, por diversas razones se mantuvo, digamos, esta escasa proporción de magíster
¿no es cierto?, generados en nuestro departamento. Así que bueno, es importante ya ver que íbamos progresando el número de recursos humanos que se formaban en los doctorados y la amplitud de las áreas que ya se habían conformado, digamos, diferentes áreas del conocimiento de la ciencia farmacéutica. Así que eso es muy interesante de destacarlo. En el año 2004 ya participa la CONIAU, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Entonces, incide ya en las propuestas que teníamos que hacer de los planes de estudio. Hubo allí una primera propuesta, CONIAU objetaba algunas cuestiones, se volvía, es decir, lo que yo muestro acá es el último, el plan vigente en la actualidad. Fíjense, perdón. Se incorporan asignaturas, por ejemplo, biofísico-química, lo que antes era higiene y microbiología, ya como microbiología general y farmacéutica, es decir, una asignatura ya más específica para el departamento. Introducción a la farmacoterapia 1 y 2, dos nuevas asignaturas, salud pública, digamos que antes no se había utilizado. Lo que era ensayo y evaluación de medicamentos también cambió a análisis farmacéutico 1 y una electiva después como análisis farmacéutico 2. Y introducción a la farmacoterapia, dos asignaturas. O sea que la secuencia del Plan 90, bueno, se enriqueció, digamos, con la incorporación de algunas asignaturas que eran pertinentes. Y fíjense ustedes que acá sí se incorpora, ya no como introducción, sino con el nombre de farmacia hospitalaria, farmacia industrial y farmacia comunitaria. Es decir, las tres salidas laborales clásicas de los farmacéuticos. Y se introducen dos electivas junto con estos módulos que los exigía la CONIAU, de toxicología, elementos de bromatología, ética y legislación farmacéutica y metodología de investigación científica. Las electivas eran biofarmacias, análisis farmacéutico 2, farmacoepidemiología y las bases para el control de calidad de sustancias medicamentosas vegetales. Es decir, todo esto entonces surge de la incidencia que tiene ya el Ministerio de Educación de la Nación sobre los planes de estudio de las universidades. Digamos, esto yo creo que es el plan vigente actual que el departamento está interesado en hacer propuestas. CONIAU introduce los ciclos como un ciclo básico y un ciclo intermedio que se llama de formación biomédica. Allí tenemos que decir que es biofarmacéutica, no biomédica, es decir, tenemos suficientes conocimientos y suficientes argumentos. Si tenemos asignaturas como farmacoepidemiología, biofarmacia, más todos los conocimientos de las asignaturas, digamos, obligatorias, debemos señalar que el ciclo de formación es biofarmacéutico y no biomédico. Ese, bueno, es uno de los puntos que probablemente en las propuestas tengamos que hacer. Digamos que el otro punto que CONIAU establece es que los títulos, el título de farmacéutico debe ser exclusivo. En el Plan 90 manteníamos farmacéutico o licenciado en química farmacéutica. Ahora es farmacéutico como título exclusivo, del mismo modo bioquímico y no licenciado en bioquímica clínica. Esas fueron exigencias de CONIAU. Bueno, entonces en esta década, 2000-2010, señalamos entonces la intervención de CONIAU y ya la creación en el departamento de las especialidades. Es decir, la especialidad en farmacia hospitalaria se creó y la aprobó el ministerio en esa época. Me dicen que ya hubo 3 cohortes y hay 33 especialistas
farmacia hospitalaria en nuestro departamento. Entiendo que es la primera especialidad en farmacia hospitalaria dictada en universidades en Argentina, ¿no? Así que en ese punto hemos sido pioneros. La especialidad en esterilización también es de esta década y fue aprobada ya a posteriori, ¿no? En la siguiente década. Y por último, la más joven es la, bueno, eso ya es de la década siguiente, la especialidad de farmacia comunitaria. Bueno, como señalamos, el nombre del farmacéutico como exclusivo y la participación de muchos de nuestros docentes en la implementación de la farmacopea argentina. Es decir, tenemos una comisión redactora por debajo de la cual hay como 25 comisiones específicas para cada una de las áreas, todos ad honorem, que conforman, digamos, el mantenimiento, digamos, y las modificaciones a la séptima edición que se han venido realizando. Bueno, entonces el gráfico de formación de doctores, la predicción de más de 20 doctores para esta década se verifica después en la práctica, y en el año 2011 a 2020 egresaron 50, en esa década, 50 nuevos doctores. O sea que ya los números son muy significativos de la evolución que tuvo el departamento, tanto en la cantidad como en las áreas que abarca, digamos, en este momento, la formación de recursos humanos. Lo que sí no se verifica la predicción es con la cantidad de magísteres que corresponden a estas últimas décadas, que se mantienen por debajo de 5, por diversas razones, que bueno, no hay tiempo aquí para analizarlas. Bueno, en la década 2010-2020, como habíamos señalado, interviene CONIAO en los planes de estudio, se crea la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, así conformada entonces por UNICEF y por la Universidad Nacional de Córdoba, donde bueno, un buen número de nuestros docentes e investigadores participan en esa unidad. Y, por ejemplo, los del área de productos naturales, ellos participan en otra unidad que está radicada en la parte central en ciencias exactas. De modo tal que la gran mayoría de nuestros docentes e investigadores está inserto en este tipo de unidades, ¿no es cierto?, que dependen de la universidad y de CONICET, lo cual implica, ¿no es cierto?, un financiamiento más adecuado. Bueno, tiene una serie de ventajas, la incorporación de personal de apoyo, la doctora Norma Magia. Ay, extraña. Soy la única magíster. Los que se preguntan qué es un magíster. Soy la única que pregunta. Yo también. No, Sonia también. Tienes razón. Bueno, pero vos sos doctora. Yo siempre lo señalo, el caso de Norma, realizó su maestría con un convenio que tuvimos con una industria. Entonces, bueno, fue realmente muy importante porque hubo una transferencia de conocimiento al sector productivo y a su vez la formación de un recurso humano, ¿no? Así que es un lindo ejemplo de ese tipo. Bueno, creación de UNITEFA entonces fue un hito muy importante. Bueno, la aprobación, como habíamos señalado, de la especialidad en esterilización. Desconozco yo cuántos egresados tenemos. No me contesta ninguno de los... Claro, por ejemplo... Tienen 3 cortes también. Sí, sí, pero no consigo el número, ¿no es cierto? Bueno, de farmacia hospitalaria señalamos 33, tenemos ya 33 egresados. En este sentido, hay que destacar que Córdoba, por su ubicación geográfica, convoca a gente de diferentes latitudes, ¿no? Al estar en el centro del país, o sea que eso se refleja en este tipo de posgrados. Bueno, y el hito más importante, yo creo, a destacar, es la creación del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, es decir, le cambiamos el título Departamento de Farmacia a Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Yo suelo decir que, bueno, ahora
las ciencias químicas son parte de las ciencias farmacéuticas. O sea, como que invertimos la ecuación. Eso tenemos que aprovecharlo. Porque, bueno, las ciencias físicas, matemáticas y químicas son parte entonces de la ciencia farmacéutica. Así que esto es algo muy interesante para destacar. Esto fue del año 2017. Entonces, bueno, como vemos en la evolución del Departamento de Farmacia, y conversión ahora al Departamento de Ciencias Farmacéuticas, fue, digamos, una paulatina evolución, yo diría, hacia la identidad farmacéutica. Porque, fíjense, mis primeros tesistas, por ejemplo, fueron licenciados en química, es decir, Vicky Ahumada y Kiki Luna, después pasó también al derivado, eran licenciados en química. Inclusive los nuevos profesores que se fueron incorporando, el caso de Marcela, José Luis Cabrera, Cristina Briñón, no eran farmacéuticos de origen, sino licenciados en química o bioquímicos. Y bueno, ellos se pusieron la camiseta de la carrera de farmacia y participaron, ¿no es cierto? Pero el tema ahora es que recursos humanos, yo creo que de esos 50 egresados, la mayoría son farmacéuticos, ¿no? O sea que eso forma parte de la evolución hacia una conformación de la identidad del departamento. Bueno, y para terminar, es decir, como vemos, ¿no es cierto?, en el Instituto de Ciencias Químicas hubo una evolución que en algún momento fuimos castigados por un departamento chico, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es una pelea entre buenos y malos, fueron condiciones que se fueron dando. Inclusive nosotros internamente no, en las primeras etapas no teníamos una idea clara de lo que era la carrera y la ciencia farmacéutica. Les cuento una autorreferencia. Como fruto de mi tesis doctoral publicamos 2 papers, 2 artículos en el Journal of Pharmaceutical Science. Así que bueno, era algo farmacéutico. Pero después seguí estudiando funciones de acidez, un tema de química orgánica. Publiqué un trabajo en el Journal of Organic Chemistry. Y me fui a un posgrado a una escuela de química orgánica. El caso del doctor Murature también hizo un posgrado en química orgánica teórica, era un poco, ¿no? Inclusive su tesis fue sobre fotoquímica. O sea que, bueno, estábamos muy interaccionando con los químicos orgánicos. Y el tema era formarnos como recursos humanos, poder tener publicaciones internacionales que nos permitían acceder también a la carrera de CONICET, es decir, tuvimos que asumir una serie de condiciones que, bueno, eran las que se daban en ese momento. Pero el hecho de, por ejemplo, como política del instituto y después de la facultad, poder acceder a los equipos mayores, que no en todas las facultades se dan. Por ejemplo, se incorpora un equipo de resonancia magnética nuclear. El primero fue un equipo Varian T60. Y bueno, nosotros lo manejábamos. Los nuevos equipos de infrarrojo, etcétera, podíamos acceder. Es decir, tuvimos ventajas también, ¿no es cierto?, de pertenecer inicialmente al instituto y luego a la Facultad de Ciencias Químicas. Pero bueno, yo traté de dar un poco una secuencia de cómo fuimos evolucionando, cuál es la realidad actual, que yo creo que hemos tenido muchos logros, y cuáles son los desafíos, porque bueno, es más difícil ahora mantener, digamos, todo lo que se ha logrado. Y hay desafíos importantes. Por ejemplo, tuvimos la iniciativa de incidir en CONICET que se creara el área de ciencia farmacéutica. Eso todavía está pendiente. El CONICET no tiene mucha racionalidad en algunas cosas. Eso hay que seguir manejándolo. Nuestros 50 egresados tienen el título de doctor en ciencias químicas. A lo mejor sería más favorable que tuvieran un título de doctor en ciencias farmacéuticas. Bueno, todo eso hay que analizarlo, discutirlo y ver todos estos desafíos que tenemos por delante. Así que bueno, muchísimas gracias entonces. Gracias, Bob. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
No, yo gracias por la presentación y todo este raconto de la historia del departamento. Una duda que siempre yo tengo presente, incluso cuando uno va a otras universidades, comenta cuáles son los departamentos que tiene la facultad, no queda bien claro por qué hay dos departamentos. Uno, bueno, ahora de ciencia farmacéutica y otro de farmacología. Cuando farmacología debería estar inserto en ciencia farmacéutica. Incluso sí. Yo creo que la historia hubiera sido un poco diferente. Sí, hubo una iniciativa, el doctor Macaño era el decano, que en ese momento éramos departamentos chicos, digamos, unir los dos departamentos. Pero acá hay un tema, yo como me gusta autodefinirme como un profesor que investiga. O sea que la camiseta que tengo sobre las pieles es la de la universidad y tengo que hacer docencia y tengo que interaccionar con los profesionales, etc. Y hay gente que se considera que son investigadores que dan clase. Eso, dicho así un poco bruscamente, pero eso está inserto en la Facultad de Ciencias Químicas. Y con nuestros farmacólogos nunca pudimos interaccionar mucho. Tan es así que nosotros interaccionamos mucho con los farmacólogos de Tandil y los nuestros están muy en el área de la no sé cómo estarán ahora, pero muy en el área de la neurofarmacología. Está avanzado, pero sigue necesario. Claro, sigue estando, sí. Entonces es difícil, ¿no? Congeniar, digamos, así, digamos, objetivos comunes, etc. Lo cual no significa que en el futuro se pueda lograr. El problema yo creo que estuvo al comienzo, cuando se crearon los dos departamentos, en realidad debería haber sido uno solo. Sí. Pero sí, era otra época, otros criterios, y bueno, estuvo en farmacología un profesor muy importante, el doctor Iván Izquierdo, en ese momento, que fue el director, y claro, era neurofarmacólogo, falleció creo hace poco, se fue, en el año 73 se fueron muchos profesores a otras latitudes, y él se fue a Brasil. Sí, y él en Brasil creó la agencia brasilera de investigación. Sí, no volvió. El doctor Schiarchi también, que había sido secretario académico, en ese momento se fue a Brasil, es decir, que vimos algunas, pero tenía mucho nivel académico, ¿no? El doctor Izquierdo. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? En otras universidades está el título de doctor en farmacia, por ejemplo, Sí. la UBA tiene. No. La UBA no. En Buenos Aires son doctores de la Universidad de Buenos Aires. Ese es Entonces, doctor de la UBA. tuvieron esa idea, ¿no? Sí. Claro, como los PhD. Sí. Y ellos, pero donde hay título de doctor en farmacia es en San Luis y en la Patagonia. Ajá. En San Juan Bosco, esos dos tienen doctor en farmacia. De Rosario y Ciencias Químicas. Y bueno, también hay universidades privadas que dan el título farmacéutico. Y también corremos el riesgo que, como en nuestro caso, ¿no es cierto? Nos costó mucho decir, bueno, somos ciencias farmacéuticas. Pero hay algunas de estas privadas que quieren dar la misma formación que tienen los médicos. Entonces, el farmacéutico tiene que complementar en la práctica la actividad del médico, es decir, el diagnóstico, la prescripción, pero después todo lo demás, la interacción con el paciente, etcétera, en la dispensación del patrimonio del farmacéutico y el asesoramiento sobre el uso apropiado de los medicamentos corre por cuenta del farmacéutico. Es decir, tenían la misma formación que los médicos, bueno, no lleva a nada. Así que ese es un punto también en los foros como el BAFIR tiene que discutirse. No sé quién está yendo en este momento. Ahora está yendo Álvaro, desde este año Álvaro, sí. Pero hay universidades privadas y otras universidades más chicas donde a ellos les conviene tener un ciclo básico, digamos, como el antiguo que teníamos nosotros, que ahora también queremos volver, se va a cambiar acá en la Facu,
porque ellos como que se desentienden de esa parte, entonces, y solo se hacen cargo de algunas pocas materias del ciclo superior. Claro, Entonces eso es lo que en el ECOAFIR se reniega mucho. sí, sí. Pero bueno, es un foro interesante. No, que sí, puede- muy interesante. Papi. No te pongas nervioso. No, No, la verdad que verlo así en perspectiva es muy interesante ver la evolución del departamento y paralelismo también con los planes de estudio. Yo la pregunta que te quería hacer es si en ese, digamos, derrotero, en ese análisis así en perspectiva, ¿cómo veían ustedes la evolución de la industria farmacéutica en el país? Y si se imaginaban que desde el departamento podían tener un rol articulador ahí especial con la industria, y quizás el porqué, digamos, de la industria se terminó concentrando más fuera de la región de Córdoba, la región central. Por ahí, digamos, quedamos en una situación distinta con el resto del país. sí, sí. Bueno, sí, eso es un tema interesante. Es decir, la industria farmacéutica nuestra es una, digamos, Argentina es uno de los pocos países donde la industria local factura más que las multinacionales, ¿no? O sea que han desarrollado una estrategia, llamarle comercial, ¿no es cierto?, de inserción en el mercado de los medicamentos muy, muy interesante. Sin embargo, bueno, en su momento siempre copiaron, se desarrollaron copiando. Esa primera época, los años 60, internacionalmente se la señala como la época de las happy pills, es decir, de las píldoras alegres. Y la industria estaba más interesada en la cobertura que se le daba a los comprimidos, que tenían que ser atractivos, digamos, interesantes, muy bien terminados, etc. Y se preocupaban menos por la eficacia, la seguridad, es decir, los parámetros que surgieron después. Y el otro punto, también teníamos una ley de patentes que, que permitía ciertas cosas. Y la originalidad para probar un medicamento se hacía haciendo asociaciones. Es decir, el antibiótico con un antiinflamatorio, por ejemplo, era una interesante asociación para lograr un medicamento original, entre comillas. Todo eso fue utilizando la industria como estrategia. Digamos, después, bueno, cuando se señaló la importancia del medicamento monodroga, una mala traducción de estas palabras del inglés hace, los médicos, por ejemplo, hablan de la monodroga. Las monodrogas no tienen una palabra que no significa nada. Es decir, el medicamento con un solo principio activo cuando, ¿no es cierto?, se racionalizó la farmacocinética, las interacciones, etc. Y también digamos, que terminaban ya de validez las patentes originales de muchos principios activos, permitió que la industria se insertara en lo que después conocemos como medicamentos genéricos, y que originó eso toda una legislación. Pero nuestra industria, por ejemplo, las interacciones así con las primeras industrias de Buenos Aires han sido siempre muy difíciles. Es decir, su estrategia, ellos privilegian, gastan mucho más dinero en propaganda que en investigación y desarrollo. Es decir, que es muy difícil interaccionar con ellos. No obstante, bueno, el departamento yo creo que tiene una experiencia en diversas interacciones con el sector productivo, y que yo creo que eso se va a ir implementando en la práctica. Una de las cuestiones es decir, que cuando uno va a la industria con una propuesta para los sectores que ellos le llaman de investigación y desarrollo, pero la meta generalmente es que tienen que lograr la aprobación del producto. Es decir, las exigencias de marketing hacen eso. Entonces, lo que para ellos sería investigación y desarrollo en muchas de las industrias es lograr que la ANMAT le apruebe el producto. Entonces, cuando va al universitario con una propuesta, generalmente es un invasor, ¿no? Entonces hay allí, es decir, no es fácil de articular la penetración del sector académico con propuestas originales en la industria. Eso, bueno, se tendría que resolver de alguna manera, es decir, que
discutir, analizar de qué forma las propuestas que se pueden hacer en el sector académico, cómo pueden ser receptadas en los sectores productivos, ¿no? Es un tema que es vigente y de actualidad. No obstante, hay experiencias interesantes de interacción. Creo que, inclusive, bueno, el doctor Muratura en este momento forma parte de una empresa y interacciona con el Departamento de Ciencia Farmacéutica, es decir, que eso está vigente. Y un punto que me olvidé de, un poquito tiene y no tiene relación con esto, pero que me olvidé de contestar o de introducir. En el 2001, con la crisis social, económica que hubo, surgió, digamos, la posibilidad, el doctor Fidelio estaba como decano, y Daniel Giacomino estaba en Hemoderivados como director. Claro, y ahí pudimos discutir que lo que se hacía en el Hospital Nacional de Clínicas se pudiera trasladar ya al área de hemoderivados, es decir, la producción de medicamentos genéricos inyectables, que se podían hacer ya en el marco de las buenas prácticas de elaboración en el laboratorio de hemoderivados. Cuando se conformó esta interacción, Álvaro Jiménez fue uno de los, digamos, profesores del departamento que incidieron en todo el desarrollo de las formulaciones que podrían ser elaboradas en hemoderivados. Así que esa también fue una interacción interesante con un sector productivo propio de la universidad. Pero bueno, Pablo, vos también que estás en Sequimap, no sé, no es sencillo. No, por supuesto. Yo lo que quería, y en parte lo respondiste, era ver si como estrategia del departamento visualizaban, digamos, la parte de la articulación como estratégico en el diseño, digamos, del progreso de la formación de recursos humanos, así como impacto de manera muy clara en los planes de estudio y cómo la profesión fue evolucionando, si lo miraban también como un aspecto estratégico. Bueno, si en una década se forman 50 nuevos doctores que deberían ser en ciencias farmacéuticas para, si pensamos en inserción más facilitada en el sector productivo, no todos se van a quedar. Por supuesto. Entonces es realmente interesante cómo canalizar, que la industria se dé cuenta que no es lo mismo incorporar un egresado que un doctor. Es decir, que, bueno, todo eso, es decir, inclusive que parte de la formación del doctor se hace en la industria, es decir, hay una serie de aspectos que hay que discutir y analizarlos, ¿no? Como una estrategia para que nuestros egresados realmente se queden en Argentina y puedan, digamos, insertarse con más facilidad en los sectores productivos. Pero tenemos buenos ejemplos también, ¿no? Es decir, de inserción, ¿no? De los doctores nuestros en la industria. Yo creo que la hacia el sector productivo, como que la misma universidad ha ido mutando a lo largo de los años, y hoy está como bastante más enfocada, y hay políticas de la universidad, hay financiamiento a todo nivel que privilegian el hecho de que se esté visualizando la interacción con la industria, ¿no? Como que se está dando vuelta un poco el paradigma de trabajar en función de las necesidades, más en función de las necesidades locales que en función del desarrollo de una ciencia básica y demás, que fue el impulsor inicial, pero bueno, hoy eso se privilegia de otra manera. A mí me llamaba la atención la escasa formación que tenemos de magísteres, pero creo que también está sesgado eso, no sesgado, sino que está influenciado por el hecho de que para la formación de magíster no hay financiamiento. ¿No? Porque todas las becas son para doctorados, sí tiene becas de maestría, pero creo que tiene nada, las facultades tienen que optar por uno o por otro, nuestra facultad opta por la de doctorado, obviamente, y entonces es muy difícil por el formato de la maestría, que exige una dedicación exclusiva prácticamente, sin financiamiento, es complejo. Es complejo. Sí. CONICET, por ejemplo, no tiene previsto
financiar, digamos, con becas al magíster. Inclusive, bueno, nosotros hicimos un magíster, digamos, como sería el magíster internacional, es decir, donde el eje es realizar una investigación. No obstante, hay facultades de la Universidad de Córdoba donde se desdibuja eso, es decir, son cohortes donde lo más importante son cursos y no el desarrollo de una investigación, digamos. Si uno compara el número de horas que conforman esos magíster, la parte de investigación es muy reducida. Y en Argentina también se dio que los españoles producían unos magísteres así, ¿no es cierto? Con 6 meses venían con un título de magíster, ¿no? Eso también incidió favorablemente en el desarrollo de un magíster clásico, digamos, como fue la propuesta original nuestra. Así que bueno, es muy Yo creo que sería muy interesante tener los dos estudios, o sea, hacer un magíster y luego hacer el doctorado en otra parte del mundo, sí, pero habría que readecuar todas las exigencias del magíster, al menos el que tenemos acá en la facu. correcto, sí. En un momento estuve involucrada en el tema de la discusión de los reglamentos de magíster y de doctorado, y el magíster tiene muchas más horas de cursado, de cualquier curso que terminan haciendo cualquier curso para cumplir con las horas, y la tarea de investigación se ve, digamos, con un dolor ahí de ver de dónde sacan tiempo para hacer la tarea de investigación, y a la vez los cursos que hacen muchas veces no están, digamos, direccionados hacia lo que están investigando o hacia lo que quieren devolver a la sociedad. Entonces ahí tenemos que replantearnos un cambio. Sí, hay universidades donde el magíster está en su doctorado. Es decir, que Muchas academias, sí, escuelas. Sí, en Brasil es así, primero hacer el magíster y después el doctorado. Pero acá también hay universidades donde para hacer el doctorado tienen 500, 600 horas de curso. bueno, Que sí. después hacen Sí, cualquier sí. curso. Vienen, Sí, horas de curso, 2 publicaciones. y también hacen la tesis, pero Sí, Sí, lo más en importante particular son- conozco la Universidad de Tucumán, tiene esas características. Nosotros tuvimos una docente de Tucumán que quería hacer el doctorado y realmente tenía que hacer 1000 horas de curso, creo, unas cosas así. En Tucumán. sí, Tucumán, sí, venía a hacer todos los cursos que dictamos nosotros, Adriana. Sí. Todos los cursos que dictamos ella venía a hacerlo. Sí. Sí. Y el problema también de nuestro, al menos mi experiencia personal, es que el magíster se entusiasma tanto el maestrando que termina siendo un doctorado. Es un doctorado pequeño. Sí. Sí, un doctorado pequeño. Pero también tenemos doctorando que terminan no siguiendo investigación, entonces sería bueno un título de magíster dándole formación específica para salir a determinados campos, como generar un ciclo básico previo al doctorado. O sea, me parece bien la propuesta esto de tratar de amalgamar las dos cosas, porque luego tendría cierto financiamiento y formaríamos más. Me parece que es una buena idea copiar lo que hacen otras universidades. Si queremos subir esos indicadores, digamos. Bueno, son los desafíos para los ancianos, no tenemos más. Está bueno ver eso. Desafíos del presente. A ti. Sí. Bueno, doctor, primero agradecerle porque la verdad que hace bastantes años que venimos hablando de la importancia de escribir la historia del departamento, así que bueno, en ese sentido, gracias por tomarse el tiempo. Lo que a mí me faltó ver, capaz esto lo dejo como tareita para todos, es la evolución en relación a los recursos humanos, ese árbol genealógico que hablamos en algún momento de que estaría lindo dejarlo escrito. No sé si usted tiene material desde los comienzos, pero podríamos tratar de construirlo entre todos como para que quede complementario a esto y que quede, digamos, con nombre y apellido todas las personas que fueron pasando por el departamento a lo largo de los años. Me parece que sería lindo, interesante hacer. Está el árbol que lo hizo la facultad para Hay algo hecho, sí. hacer Como actualizarlo. Hay que Claro, actualizarlo sí, porque falta bastante años. yo lo tengo a una copia en Podríamos retomarlo. me parece. Julio Navarro mandaba todos los años la memoria anual y estaba la información de cada departamento y está
No, pero está el árbol, está hecho, está el esqueleto del árbol, falta actualizarlo al árbol. Bueno, otro punto vinculado a esto que preguntaba Pablo es el tema del patentamiento de resultados. Nosotros en el departamento yo creo que hemos sido pioneros en la facultad en eso de decir, bueno, tratemos de patentar los resultados. Y así que tenemos varios ejemplos. Inclusive la universidad en este momento tiene el apoyo, la patente esa que hicimos con la tesis de maestría de Norma, la empresa se queda con el 70%, creo, de la patente y la Universidad de Córdoba con el 30%. Y bueno, los inventores, que seríamos los que trabajamos, nos obligan a que firmemos como que no pretendemos nada. Pero por ley, ¿no? Por ley, si hay, digamos, beneficio, tiene que darse a los inventores. Eso ya cambió. Eso ya cambió, ya hoy está estipulado un porcentaje. Bueno, el antes durante los años ya está estipulado un porcentaje para Sí, el 50% de investigadores y después se va desglosando, queda en la facultad, en la OPI. Sí, eso también es otro punto importante, que no siempre los resultados son, o nos veíamos obligados a veces también, de que el tesista tenía que tener antecedentes ante el CONICET de publicaciones, y bueno, eso por ahí incidía en que algún resultado que podía conducir a una patente de pronto se publicaba, ¿no? En forma anticipada. Es decir, el CONICET tiene también aspectos que no siempre son, digamos, hay mucha gente que se le atrasó el reloj, yo digo, en el CONICET, es decir, que las primeras etapas fundacionales que había que formar recursos humanos en ciencias básicas, etcétera, digamos, con el progreso eso tenía que digamos, ensamblarse con aspectos tales como, bueno, la transferencia de los conocimientos. Y no todos lo entienden, ¿no? Y en posiciones a veces de decisiones. Así que es otro tema, otro desafío para el presente. Eso, no, primero, mil disculpas. Acabo de desocuparme de tarde, así que en algún momento me tomo unos mates y me muestra la presentación. Está grabada. Está grabada, pero igual nos podemos tomar unos mates. Hace mucho que no nos veíamos. Así que bueno, muchas gracias por hacer una recopilación de la historia del departamento. Y con respecto a eso último, me gustaría comentarlo porque veo mucha gente joven que está empezando el doctorado. Que el otro día lo dije en una reunión acá, estabas vos, Pablo, y no lo intenté explicar mejor porque lo expliqué mal en ese momento. Este año los ingresos al CONICET en la Comisión de Tecnología ingresó gente sin papers a CONICET. Eso no significa que no ingresó con ningún antecedente, que eso es lo que se interpretó mal, sino que ingresó a CONICET con antecedentes equivalentes, yo creo que muchísimo más poderosos que 4 o 5 papers. Ingresó con patentes transferidas, con experiencias comprobables en tecnología, pero sin paper. Y eso pasó por el directorio y esa gente hoy ya es investigadora de CONICET ahora oficialmente. Entonces creo que eso es muy importante en un departamento como el nuestro, decirlo, porque eventualmente y ojalá existan más proyectos de esa naturaleza centrados en, obviamente, una producción de conocimiento, por un conocimiento probablemente distinto, enfocado a un producto, a un servicio que puede ser de alguna manera. Y también en otros años ha ingresado gente con algunos papers, pero con experiencia en la industria farmacéutica o con experiencia académica en áreas que no terminan en paper, como por ejemplo el diseño de ensayos preclínicos para evaluar toxicidad de medicamentos, es decir, no necesariamente papers. Entonces creo que en el área nuestro hay que destacarlo porque todo puede ser computable y medible. Podemos tener investigadores e investigadoras que no necesariamente se harten de publicar papers como era antes la métrica de CONICET. Creo que está bueno para nuestro departamento. Sí, por ejemplo, a mí me tocó participar en la Comisión de Tecnología de CONICET
Y yo era el único que sabía algo de medicamentos. Había un arquitecto, un ingeniero en transformadores, experto en transformadores, uno de metalúrgica, o sea, un físico de Bariloche, experto en satélites y cosas por el estilo. O sea que era un conjunto de gente. Por ejemplo, yo mencioné que el tema de la farmacopea argentina, ¿y qué es la farmacopea? Me preguntaban. Claro, gente que no es cierto. O sea, digamos, las áreas tradicionales mandaban por allí propuestas que no las querían analizar ellos y las mandaban a esta, ¿no es cierto?, comisión de tecnología. Y bueno, realmente eso era un conjunto heterogéneo de gente que tenía que atender diferentes cosas. Es decir, que el CONICET tradicionalmente no le dio importancia, pese a que, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pero a la T no le dio, bueno, a la técnica. No, cuando digo la T, Desciende. No, descendiendo la T. Tradicionalmente no le dio importancia. Es decir, cada comisión, cada gran área tiene que atender los aspectos básicos y los aspectos también más tecnológicos. Eso sería lo natural. Y no a una comisión tan heterogénea como esa. No sé si... Sigue siendo muy heterogénea, pero ya un poquito más ordenada, digamos, con interconsultas. Es muy difícil evaluar eso antes. CONICET, mejor dicho, cualquier organismo de ciencia y técnica tiene muy fácil. De hecho, ahí a la web ponen Scopus a alguien y ya está. Y eso lo puede hacer cualquiera y mide la métrica. Ahora, ¿cómo se evalúa el impacto de una patente? Si está transferido o no, cuánto tiempo le tardó a una persona desarrollar eso, cuánto dejó de publicar tradicionalmente para hacer ese trabajo. Eso no es fácil de medir. Entonces, ahora sí hay algunas comisiones interdisciplinarias donde tampoco es lo mismo en un área farmacéutica como en aeronáutica. Entonces, se evalúa bien. Lo importante es medir el mérito, porque uno va a competir con otras personas y hay que poner bien el 1 hasta el 20, que no son lamentablemente el primero y el último. Y creo que eso mejoró un poquito, pero sigue siendo un aquelarre entre farmacéuticos, abogados, sociólogos, filósofos, ingenieros civiles. Pero bueno, hacen la tecnología y es lo que tiene lindo. Yo un poquito quería, no sé si alguien quiere preguntar algo más, perdón. No, bueno, quería comentar algo que omití en la presentación, a la mía, perdón, que el doctor Manso ha sido, de todas las comisiones que ha mencionado, él ha sido partícipe, ¿no? Estado en el núcleo del ECOAFIT, ha sido de los fundadores del ECOAFIT, de los fundadores de la COIFA, ha sido decano de nuestra facultad, fue el primer profesor de nuestra facultad, de nuestro departamento en llegar a la posición de principal en el CONICET, y esta visión que ha tenido siempre no surge de la nada, surge de la participación y el involucramiento en las comisiones, ¿no? Surge de ocuparse y preocuparse por la interacción con los distintos ámbitos, ¿no? Y eso es algo que hoy viene, por ahí se torna complejo, ¿no? Uno nota, y lo digo ya como de la tercera edad, ya ahora que me tengo que poner a los 50,